Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, a este nuevo webinar que hemos preparado para ustedes con mucho gusto para abordar estos temas de buenas prácticas, compartirles algunos ejemplos de esos casos que hemos encontrado en el camino, que hemos atendido y que destacan porque de alguna manera resuelven, atienden de manera especial todo este tema de la NOM 035. Nos da mucho gusto recibirlos. Esperemos que todos estén muy bien con el audio, con la imagen. Y bueno, comentarles, como siempre, mi nombre es Dolores Correa. Estaré aquí atrás de escena atendiendo cualquier duda que tengan, cualquier situación que se presente. Y les vamos a pedir que, por favor, todas sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes las vayan anotando en el chat para que al final podamos atender cada una de ellas. Tenemos, como siempre, establecida una etapa, un periodo para exponer, platicar, comentar y al final vamos a atender el tiempo que sea necesario, todas las dudas que puedan presentarse. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, recibimos a nuestro facilitador que ustedes ya conocen, especialista en la NOM 035, Pablo César Flores. Pablo es realmente un especialista en el tema. Ha colaborado con la Organización Internacional del Trabajo desde hace muchos años en estos temas del trabajo decente, en todos estos acuerdos que a nivel global se han establecido, en donde se busca establecer condiciones de trabajo dignas y mejorar la productividad de las organizaciones. Entonces, desde antes de que existiera la NOM, pues Pablo ha incursionado en todos estos temas y ahora, al salir la NOM, ha sido inclusive instructor de inspectores para la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este tema. Él dirige la otra parte de la ecuación, que somos Simple, NOM 035 y SED, Capacitación Especialmente Dirigida, que está a su cargo. Se coordina también el nodo mexicano de la Red Latinoamericana de Gestión por Competencias y Empresas Sostenibles. Es facilitador certificado y train the trainers en el estándar de competencia de la metodología Solve, en la que también certificamos y entrenamos a las personas. Y bueno, es un empresario que sabe lo que es el día a día con unidades de negocio abiertas. Así que con toda esa experiencia, Pablo, bienvenido a este tema del día de hoy. Gracias, Lolita. Gracias, muy amable por la introducción a este webinar. Un webinar más ya en este año 2021, donde la norma 035 cobra especial importancia ante esta adaptación derivada de la pandemia. Y efectivamente estamos aquí ya para compartirles un tema más alrededor de este interesante contenido que nos tiene para todos la norma 035. Y hoy vamos a platicar de los ejemplos de casos reales que han implementado la norma con buenos resultados. ¿Cuáles han sido sus buenas prácticas? ¿Qué han hecho para que funcione todo este trabajo de la norma 035? Y de alguna manera juntos encontrar algo de inspiración en estos ejemplos y en estas buenas prácticas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y para analizarlas, las hemos dividido justamente en tres partes. Vamos a hablar, según cómo maneja la norma también, las acciones de control de primer nivel, de segundo y de tercer nivel. Así las clasifica la norma y así es como hemos clasificado también nosotros todos estos ejemplos que hoy queremos compartir con ustedes de empresas, de personas que así como ustedes se pusieron o se dieron a la tarea de analizar la norma, de diagnosticar dentro de la empresa y luego de dialogar con los trabajadores para encontrar las soluciones más adecuadas a todo lo que demanda la norma e incluso a todo lo que arroja el diagnóstico elaborado para la norma 035. Pues vayamos a ver las acciones en plano organizacional, las acciones de control de primer nivel, como lo señala la norma. Cierro video para permitir que el webinar avance a buena velocidad y nos vemos en el momento de las dudas y de las preguntas, que como ya nos avisó nuestra compañera, anótenlas de inmediato en cuanto surjan esas dudas. Anótenlas en el chat aquí de este webinar para que nada se vaya a quedar en el olvido y podamos darle respuesta a todas sus inquietudes. Comencemos con las acciones
de primer nivel o en el plano organizacional. Estas acciones de primer nivel o en el plano organizacional, como la señala la norma, se refiere a que derivado del diagnóstico, luego llegamos a requerir, a tomar medidas que vayan a impactar toda la cultura organizacional de la empresa, que vayan a permear en todos los trabajadores que colaboran dentro de nuestra organización. Son cosas que van más hacia la política de trabajo, a la cultura de cada organización. Entonces son acciones de primer nivel globales. Y principalmente en relación a la norma 035, son aquellas acciones que buscan prevenir la presencia de violencia en nuestro espacio de trabajo, o también las acciones que van a buscar promover, crear un entorno organizacional favorable. Todas esas acciones son aquellas que la norma llama de primer nivel. Pero tenemos algunos ejemplos de estas acciones de primer nivel globales que impactan a toda la organización y a su cultura de trabajo. Les recuerdo que estas acciones principalmente son derivadas del resultado en el diagnóstico. Entonces, ¿qué ejemplos hemos encontrado dentro de las muchas empresas que hemos podido acompañar en todo el país? Pues tenemos aquí los primeros ejemplos de acciones de primer nivel. Cuando la empresa realiza la política de seguridad y salud en el trabajo desde la mano de su comité de la norma 035 y pone algunas acciones emblemáticas para divulgarla, para difundirla entre los colaboradores, que la puedan asimilar y en su momento la puedan explicar y aplicar en su día a día, esas acciones de concientización y difusión de la política es un ejemplo de acción de primer nivel, ya que se busca permear a todos los trabajadores, pero no solo entregando la impresa o diciendo que existe, sino cuando hacemos el esfuerzo de que sí se destine tiempo a leerla, a comprenderla y después a aplicarla. Cuando la empresa hace esas acciones para que los trabajadores conozcan y acepten la política, son acciones de primer nivel, como en estos ejemplos que tenemos, donde imprimieron grandes murales o lonas para que fuera difundida la política, pero pedían como compromiso que los trabajadores que eran capaces de explicarla firmaran esos murales o esas lonas en señal de que están asimilando y aceptando el contenido de esa política. Así también tenemos otras organizaciones que la misma política de seguridad y salud en el trabajo la plasman en folletos, en flyers, en separadores de libros, en display, en distintos medios para que haya una divulgación lo más amplia posible, buscando, insisto, la aceptación y la comprensión por parte de los trabajadores. Ese es un ejemplo de primer nivel. La norma nos dice crear una política y eso se hace en un documento, pero difundir esa política, divulgarla, es la acción de primer nivel. Ahora, un ejemplo más es de esta organización que generó toda una campaña y un programa en el tema de violencia laboral. Y se dieron a la tarea de aplicar un diagnóstico genérico en el tema de violencia laboral a todos los integrantes de la organización y aplicaron también un violentómetro laboral, que es una pequeña herramienta tipo regleta que te ayuda a identificar como persona si estás relacionado con 30 tipos de violencia laboral, desde lo más sencillo hasta lo más grave o delicado. Pues esta campaña de concientización del tema, de diagnóstico general y especializado, más allá de lo que la norma 035 permite diagnosticar, fue una acción de primer nivel porque fue hacia todos los colaboradores en relación al tema de violencia laboral. De la misma forma, cuando tu empresa prepara algún material de comunicación para informar a sus trabajadores la existencia de la norma, qué obligaciones les son aplicables a ellos como trabajador, además de las obligaciones para el patrón, lo esencial de que es un factor de riesgo psicosocial, a quién les aplica, pues la información básica de la norma, cuando se crean ese tipo de documentos y se comparten con los trabajadores, también es una acción de primer nivel. En este caso, una empresa del sector industrial con poco más de 300 trabajadores creó este newsletter, esta pequeña carta o hoja de vida respecto a la norma 035.
y la difusión que hizo, el análisis, las actividades que pusieron después para resolver algunas preguntas una vez que los trabajadores conocían esta información, algún concurso de responder preguntas básicas para ganarse ciertos premios, fue todo un trabajo de primer nivel que involucró a toda su plantilla. En nuestro caso también contamos con herramientas para hacer acciones de primer nivel, como es nuestra conocida plataforma de Simple NOM 035. Esta plataforma que construimos totalmente apegada para darle cumplimiento a la norma, te puede ayudar con estas acciones de primer nivel al momento en que la utilizas para aplicar el diagnóstico o los 3 diagnósticos que te pide la norma a todos tus colaboradores y conocer de inmediato sus resultados. Bueno, también es una acción válida de primer nivel que va a impactar a todos los trabajadores y va a impactar en su forma de trabajar al poder opinar respecto a su situación laboral de manera genérica. Entonces también es válido este tipo de herramientas o alternativas digitales para las acciones de primer nivel. Tenemos además como ejemplo el caso de una organización que dentro de su comité de la norma 035, que es una de las primeras obligaciones a cumplir, lo subdividieron y crearon pequeñas comisiones por cada uno de los factores de riesgo psicosocial en donde requerían impactar. Según su diagnóstico, vieron qué o cuáles dominios necesitaban profundizar en el tema y para ellos crearon pequeñas comisiones de 2, 3 o a veces hasta 4 integrantes del comité extenso, y en esas pequeñas comisiones podían rápidamente abordar el tema, concentrar los resultados que estaban obteniendo de las opiniones de los trabajadores y darle un seguimiento más eficiente. Y aunque seguía siendo tarea de todo el comité analizar la información de todos los dominios afectados, había responsables para controlar, clasificar y monitorear el avance. Y así lograron tener un impacto mayor profundo en toda la organización. Y vemos a la derecha otro ejemplo, cuando la empresa decide brindar dentro de sus instalaciones a todos sus colaboradores algo de capacitación enfocado al bienestar, según los temas de la norma, algo que les permita quizás mejorar su salud en el trabajo, su salud personal. Y estas capacitaciones en favor del bienestar, si son para todos los colaboradores de la organización, son buenos ejemplos también de las acciones de primer nivel que podemos desarrollar en una organización. Y acá tenemos un ejemplo más. Otra organización creó todo un mes para conmemorar y apuntalar el esfuerzo por tener una familia, por ser ciudadanos que podían contar con hogares cercanos y unidos. Y crearon el mes de la familia. Durante el mes de abril, ya por tercer año consecutivo, van a realizar este mes de la familia, seguramente ahora mezclando algunas modalidades virtuales. Y en el mes de la familia, pues ellos no solamente buscan el beneficio para todos sus colaboradores, sino que desde luego buscan involucrar con actividades de desarrollo familiar a todos los integrantes de los hogares de sus trabajadores. Y todos participan y todos tienen una actividad o varias en donde pueden involucrar a sus familias. Entonces es un ejemplo de primer nivel que además de forma global atender a la organización todavía salen más allá de las puertas o de los muros de su organización e impactan en los familiares de los colaboradores. Pues esos son buenos ejemplos de acciones de primer nivel, plan organizacional, cultura global de la empresa. Y ahora vayamos a las acciones de segundo nivel que la misma norma señala como acciones que van hacia el plano grupal. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que sean acciones de segundo nivel? Pues son aquellas acciones que una vez que se identifica el diagnóstico, sale a relucir que algún departamento, que alguna sucursal, que algún tipo de puesto genérico en toda la organización, que algún turno de trabajo tiene una alta incidencia en ciertos dominios o factores de riesgo psicosocial y necesitan acciones concretas de intervención para ese grupo de trabajo. Y a esas acciones que van para un grupo de trabajo determinado son las de segundo nivel. Normalmente nos dice también el documento de la norma que son acciones que van a buscar mejorar las relaciones entre las personas de esas áreas de trabajo identificadas, que van más a organizarse en cómo realizan su trabajo. Y de hecho la misma norma nos señala
que es cuando abordamos temas como de estos 4 tipos, para el manejo de conflictos entre personas, para la orientación hacia los resultados de un equipo de trabajo, cuando favorecemos a través de ciertas acciones que haya mejor comunicación, que sea una comunicación asertiva, o cuando también favorecemos el liderazgo en la organización. Entonces son acciones de segundo nivel cuando la acción misma no va destinada al 100% de los trabajadores, sino a un grupo específico e identificado, y puede ser mucho en el manejo de las interrelaciones. Pero también compartamos ejemplos para clarificar más de qué se tratan las acciones de segundo nivel. Y tenemos para ello los siguientes. Acción o ejemplo de segundo nivel. Es muy común que en las empresas, una vez que hacen el diagnóstico de riesgos psicosociales, salga con necesidad de atención el riesgo de cargas de trabajo. Y fue así para este caso o este ejemplo que estamos observando. Y ellos lo que hicieron fue comenzar con las reuniones semanales por cada equipo de trabajo los días lunes, donde comenzaban a ver cuál es la carga, el plan, lo que tenían para la siguiente semana. Y entre los integrantes de los departamentos comenzaron a decidir cómo se iban a distribuir esas cargas de trabajo, tomando en cuenta no solo el tiempo disponible de cada colaborador del equipo, sino también tomaron en cuenta sus capacidades, las habilidades, las herramientas de trabajo que tenían. Y esto lo iniciaron con 2 departamentos de la organización, porque esos 2 departamentos son los que habían salido con un nivel alto en cargas de trabajo. Y cuando ellos comenzaron a realizarlo, vieron que la evolución fue muy positiva. Al estar organizados y distribuidos, las cargas de trabajo se equilibraron en los departamentos sin necesidad ni de contratar más personal ni de rezagar trabajo. Así es de que cuando estos 2 departamentos comenzaron a compartir al seno del comité la evolución que tenían por esta buena práctica de las reuniones semanales, incluso hubo otros departamentos que no habían salido altos que también comenzaron a adoptarlo para eficientar su trabajo. Pero inició desde 2 departamentos específicos de toda la organización. Y otro ejemplo de segundo nivel es que otra organización que pudimos acompañar notaron que había un departamento en específico que era el que tenía que dar la cara o atender a los clientes molestos o a los clientes que habían tenido un mal servicio, un mal producto, y que pues naturalmente llegaban a reclamar una garantía o a quejarse del servicio que recibieron. Pero para ese departamento pues era muy conocido que todo cliente que los buscara casi siempre estaba molesto, inquieto o enojado, y siempre tenían esa dificultad de atender a estos clientes en situación difícil. Y otro de los departamentos resultó que tenían un nivel alto también en el tema de cargas de trabajo, pero era porque había mucha presión, siempre estaban trabajando contrarreloj, siempre tenían tiempos fatales de entrega de su quehacer. Bueno, la organización a través del comité crearon los cursos destinados a estos 2 departamentos diferentes. Uno en específico para qué hacer con los clientes molestos, cómo atenderlos, cómo ayudarlos a bajar un poco la guardia, cómo darles la tranquilidad para que de inmediato supieran que se les quería dar el servicio correcto. Y otro curso para el departamento que siempre estaba contra reloj y tiempos fatales. Y a ellos les enseñaron pues el manejo del tiempo, la anticipación y cómo mediar entre tiempos fatales inesperados y tiempos fatales programables. Cuando hicieron también estas 2 capacitaciones, los 2 departamentos mostraron gran mejoría en lo que les aquejaba, y ahora se sentían mucho más atendidos por parte de la empresa y con mejores resultados en cada una de sus áreas. Vemos además otros ejemplos de segundo nivel. Cuando se realizó una campaña específica para prevenir la violencia contra las mujeres en la organización, de acuerdo a lo que marca la ONU. Este Día Internacional contra la Violencia, el 25 de septiembre, la empresa se puso de acuerdo y pidió en esta campaña el de que cada colaborador que se sumara a esta campaña ese día asistiera con una prenda de color naranja que simboliza la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y simbólicamente les entregaban igual una galleta y un refrigerio para que el que llegara con una prenda de color naranja pues pudiera disfrutar de ello. Era algo simbólico. Sin embargo, porque es de segundo nivel, no solo porque solo quien decidiera
llegar con su prenda naranja, sino porque era una campaña específica para favorecer a las mujeres, sin importar el puesto, el departamento del área, era para favorecer a las mujeres. Quien se sumara quien se sumara, era para favorecerlas a ellas, y entonces es una acción de segundo nivel. Como también lo es cuando en otra organización se dieron cuenta que había algo de desmotivación en una buena parte de su personal o de su plantilla de trabajo, que esta organización, por ser una institución de gobierno, tenía un buen volumen de prestadores de servicio social, de estadías y practicantes que no gozaban con un ingreso salarial o una base de planta. Y ellos se sentían ajenos no solo por el tipo de contratación, que estaban conscientes que así era porque era una necesidad propia, sino se sentían con bajo sentido de pertenencia porque no identificaban muy bien cuál era su tarea, cuál era su labor y qué rol tenían dentro de la empresa que fuera de impacto. Y entonces la empresa, la organización, decidió hacer una serie de talleres artísticos, de expresión artística, con moldeo de masas, como lo que vemos acá, pintura, poesía, algunas actividades artísticas donde estas personas que no tenían un salario, pero que colaboraban por más de 3 meses, a veces hasta 6 en la organización, pudieron identificar y entender a qué se dedicaba y cuál era la tarea y el papel que su labor día con día le aportaban a los usuarios de la organización. Y de esa manera su sentido de pertenencia fue muy alto, aún sin tener un contrato de trabajo seguro o definitivo. Entonces, como fue solo para ellos, para los que reunían este requisito de ser trabajadores no asalariados, se volvió una acción de segundo nivel. Como también cuando crearon para el tema de interferencia en la relación trabajo-familia, crearon la propuesta de integrar un voluntariado institucional. Un voluntariado institucional que los trabajadores que así lo desearan se sumaban a la campaña y al esfuerzo del voluntariado, y una vez al mes acudían a ciertas instituciones de salud públicas a llevar alimentos, obsequios o juguetes a los familiares que estaban en espera de sus familiares internados. Y de esa manera ellos promovían el voluntariado institucional. Se volvió de segundo nivel porque no estaban obligados a participar todos los colaboradores, solo aquellos que por iniciativa propia lo desearan realizar. Igual vemos otra acción de segundo nivel. Cuando una organización conoció la relevancia de la norma 035, vieron la importancia de ampliar la capacitación técnica en todos los temas de los riesgos psicosociales, y pudimos brindarle capacitación inicialmente y de manera específica a los encargados del área de recursos humanos, a las personas que estaban en el departamento de recursos humanos. Son a los primeros que se les especializó, y hoy en día incluso terminando sus procesos de certificación como gestores de riesgo psicosocial. Y todo ello para que luego este departamento pudiera orientar en su trabajo al comité de la norma 035, también acción de segundo nivel. Igual que esta que vemos en pantalla. Hubo empresas, por ejemplo, del sector manufacturero, la industria maquiladora, con más de 3,000 o 5,000 trabajadores, que tuvieron que hacer paros técnicos ahora con la pandemia. Durante varias semanas, incluso meses, los trabajadores estuvieron en sus hogares, y al momento en que el semáforo sanitario permitía el regreso paulatino de sus áreas de trabajo, se dio cuenta la empresa que regresaban un poco empolvados de manera mental. Los trabajadores regresaron un poco desubicados, olvidando algunos procesos de calidad importantes, desconociendo cómo era el llenado preciso de ciertos formatos o reportes, un poco desconectados de su día a día después de vivir semanas de angustia, de encierro y de estar en casa. Entonces lo que se creó es que para esos áreas de trabajo operativas que llegaban muy desconectados porque no había manera de que hicieran trabajo en casa, a esos trabajadores operativos les comenzaron a enviar estas cápsulas interactivas virtuales de 2 minutos o 3 minutos para hacer ciertos ejercicios, acertijos, movimiento de gimnasia cerebral y cosas que les permitieran activar la mente, y que de esa manera pudieran reconocer o recordar y retomar el aprendizaje que tenían antes de la pandemia y minimizar la curva
de activación ahora que comenzaron a regresar con el semáforo que lo permitiera. Entonces, como fue para los mandos operativos que no tenían manera de hacer home office y estaban muy desconectados con el trabajo, se volvió una acción de segundo nivel que también a ellos les quitara la presión o el estrés de sentirse perdidos en su trabajo ahora con el regreso seguro. Pues todas ellas acciones de segundo nivel destinadas al plano grupal, grupos específicos dentro de la organización. Y veamos por último las acciones de tercer nivel. Las acciones de tercer nivel que la norma señala son en el plano individual. ¿A qué se refiere con el plano individual acciones de tercer nivel en la norma 035? Pues se refiere a que justamente son medidas que se realizan porque se tiene algún o algunos trabajadores de manera muy específicas identificados con problemas relacionados con los riesgos psicosociales. Puede ser el caso de cuando ciertos trabajadores manifiestan ya alteraciones a la salud muy evidentes, síntomas graves y físicos por estrés laboral o por alguna presión sociopsicológica. Esas intervenciones clínicas, médicas o terapéuticas son ejemplos concretos de acciones de primer nivel, pero también cuando ante algún evento inesperado para algún trabajador, la empresa organiza y otorga algún apoyo muy en específico. Por ejemplo, ha habido empresas que ayudan a recuperar el menaje de casa de ciertos trabajadores que perdieron su hogar derivado de algún temblor o inundación. Hoy en día hay empresas que están apoyando con tanques de oxígeno, con oxímetros o con algunos implementos médicos a los trabajadores o trabajadores que sus familiares tengan diagnosticado COVID, pero de manera muy específica solo para ellos. Todo ese tipo de apoyo social también sería una acción de tercer nivel. Como también lo es cuando se asigna una capacitación específica para ciertos trabajadores. Veíamos en las acciones de segundo nivel que un curso de liderazgo para todos los mandos medios de la organización sería tal cual una acción grupal solo para los mandos medios. Pero si en alguna ocasión solo es una o dos personas de esos dos mandos medios los que necesitan el curso y apoyo de liderazgo y son enviados quizás a un curso externo para que lo tomen, ese mismo curso de liderazgo se convierte en una acción de tercer nivel, ya que solo lo toman aquellas personas que fueron identificadas. Entonces analicemos también ejemplos relacionados a las acciones de tercer nivel de buenas prácticas que las empresas ya han realizado. Y tenemos como primera instancia justo los exámenes médicos preventivos. En esta empresa, una vez que hablaban de las alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial, como lo señala la norma, identificaron ciertos parámetros que significaba que había población en riesgo. Y luego diagnosticaron a toda su plantilla de más de 600 trabajadores y vieron que había 18 personas que cumplían esas características de riesgo de salud. Y a esas 18 personas son a las que comenzaron a practicarle los exámenes médicos preventivos para diagnosticarlos. Por eso fue una acción de tercer nivel, porque fue solo a esos 18 en específico. O esta otra buena práctica que antes de que existiera la pandemia, por el mes de enero del año pasado, hace un año, la organización comenzó a explorar el uso del home office o del teletrabajo, ya que habían salido altos en el factor de riesgo de jornadas de trabajo. Y una alternativa era que ciertas personas y ciertos puestos específicos se les confiara el trabajar desde su hogar porque las jornadas eran muy invasivas y muy extensas cuando tenían que acudir desde muy temprano hasta muy noche con todo el tema de prensa y comunicados que la organización necesitaba hacia el exterior. Pues a ellos les permitieron con reglas muy claras y muy específicas y hasta cierto punto con algo de temor por explorar qué sucedía con el home office. Para su sorpresa, resulta que ellos iniciaron con mucho temor, inquietud y cuidado en enero y para marzo que requirieron irse a home office por temas de pandemia, pues se dieron cuenta que ellos ya habían explorado los primeros pasos de cómo regularlo y ahora sí poderlo migrar hacia toda la organización. Hoy en día, ya con el regreso seguro, tienen previsto que no todos van a regresar a la oficina físicamente, sino que ya van a poder hacer uso del teletrabajo. Entonces, algo que nació como tercer nivel, hoy en día pasó a segundo nivel porque ya va a haber grupos específicos que lo puedan realizar, continuar en home office
aún después del regreso seguro. Y acciones de tercer nivel también son estos casos, cuando la norma nos dice que difundamos entre los trabajadores las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial, pues la metodología de la Organización Internacional del Trabajo nos da esta alternativa a través de su metodología SOLVE y nos dice que esas alteraciones a la salud pueden ser estas 9 que tenemos en pantalla y nos podríamos afectar y clasificar en estos 3 grandes grupos: la salud psicosocial de las personas, incluido el estrés laboral, el estrés económico y la violencia laboral o la violencia en el trabajo, tanto física como psicológica. Esos 3 temas, cuando los impartimos e identificamos quién se encuentra expuesto y lo atendemos, son acciones de tercer nivel, pero también las otras 2 clasificaciones, los hábitos saludables de vida, que incluye la buena alimentación, tener una actividad física correcta, que nuestro sueño descanso sea regular y tratar de prevenir las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida. Y por último, la tercera clasificación de las posibles alteraciones a la salud son las potenciales adicciones, como el consumo de tabaco, de alcohol y drogas. Entonces, esta metodología SOLVE nos ayuda a comprender cómo estos 9 temas están relacionados con el trabajo más allá de lo individual y qué acciones podríamos hacer de manera inmediata cuando localicemos a trabajadores que tengan una alta exposición a estas alteraciones a la salud o que ya se encuentren muy afectados. Y cuando integras esos expedientes personales para darles un seguimiento a cada uno de los identificados, se vuelve una acción de primer nivel. Mientras haces la difusión de los 9 temas a toda la organización, es una acción de primer nivel. Si identificases a un grupo importante de trabajadores dentro de la empresa, vamos a suponer con el consumo de tabaco, y ellos entraran a un programa para dejar el consumo de tabaco, sería de segundo nivel. Pero si encontramos a trabajadores muy específicos y concretos con una o varias de estas alteraciones y entran a un programa para recuperarse, son acciones de tercer nivel porque estarían en el plano individual. Otros ejemplos de acciones de tercer nivel los tenemos aquí. Miren, en este caso, esta organización identificó dentro de su diagnóstico que había mucha presión ante cierto departamento que tenía unos trámites internos muy críticos para el resto de los colaboradores, porque se refería a prestaciones y derechos que ellos tenían, como tramitar descansos con goce o sin goce de sueldo, préstamos, ayudas sociales y demás. De manera interna, sus clientes eran los mismos compañeros haciendo trámites en beneficio personal. Sin embargo, solía haber quejas y enojos porque los devolvían ante expedientes o requisitos incompletos, porque desconocían los tiempos y pensaban que era más rápido tramitar X préstamo o apoyo. Y lo que crearon fue ayudas visuales muy específicas para los procedimientos o trámites más críticos que tenían dentro de la empresa, y ahora todos los trabajadores podían conocer con claridad qué cosas deberían de entregar, cuáles eran los tiempos y cómo hacer su trámite personal. Y de esto disminuyó mucho los errores, los retrabajos, los enojos y las inconformidades. Entonces ayudaron específicamente a las 2 personas que hacían estos trámites dentro de la empresa, y por eso es una acción de tercer nivel. Lo mismo cuando en otra organización identificaron que tenían trabajadores afectados por acontecimientos traumáticos severos y estaban afectados porque perdían el sueño, andaban ansiosos, inquietos, tenían temores, y eso los mantenía distraídos de su trabajo hasta con riesgo de accidentarse. Pues la empresa, además de la atención terapéutica que les pudieron brindar, descubrieron los talleres de las escuelas de perdón y reconciliación. Estas escuelas de perdón y reconciliación, que prácticamente hay en todo México, dan unos cursos que ayudan a las personas, que no importa el evento que haya sucedido, si fue con motivo del trabajo o no, pero aquello que te haya quedado muy inquieto con algún evento o algún efecto postraumático, ayuda a estos talleres a que las personas tengan un mayor nivel de resiliencia, un nivel de resiliencia que les permita sortear, comprender y superar aquellos acontecimientos que les afectaron. Y entonces esta empresa en particular, en el caso de la imagen, envió a 2 de las personas que están ahí en la fotografía
a 2 de las personas a integrarse a uno de los talleres de escuelas de perdón y reconciliación del público en general. Y de esta manera fue una acción de tercer nivel que a esas 2 personas les ayudó a superar lo que habían vivido en un acontecimiento traumático severo. Además, tenemos como un ejemplo adicional en acciones de tercer nivel, pues como hemos dicho, todo aquello que ayuda a que ciertas personas superen algo que está atravesando. Fue el caso de otra empresa que había problemas con su nuevo ERP o sistema de administración interna, con el que controlaban todo el quehacer de la organización. Y el problema era que la persona decía, pues, desconocer ciertos procedimientos y estresarse porque resultaba que no dominaba el sistema. Entonces, cuando destinaron con el proveedor de la empresa que solo a esa persona que estaba pendiente y rezagada en su aprendizaje le dieran una capacitación para dominarlo, pues fue la manera en que solucionaron el alto nivel de estrés que se vivía desde esta colaboradora que trabaja en la empresa. Igual tenemos otro ejemplo de acción de tercer nivel. En este caso es un colegio particular a nivel primaria que está a cargo de una congregación de hermanas. Y ellas descubrieron que si bien todos los niños que acudían al colegio tenían un nivel económico alto o medio alto, por ser particular, no así las hermanas que atendían a los niños, y descubrieron a través de la norma que muchas de ellas estaban angustiadas, pero por la situación de vida que tenían sus familias de donde ellas provenían, normalmente de hogares donde la cabeza de la familia, que era la mamá, tenía que aportar ingresos, o de pequeños poblados del estado y del país donde no había gran progreso. Entonces a ella no les angustiaba su situación laboral tanto como sí la situación de sus familiares. Y ante esta situación real, el colegio decidió que cada año, cada ciclo escolar, iba a becar económicamente hasta 5 o 10 de las familias de sus colaboradoras, de sus hermanas, y comenzaron a crear los perfiles socioeconómicos de las familiares o de las familias de las hermanas para elegir cuáles son las que iban a recibir en ese ciclo escolar la beca económica que les ayudara a sortear un poco sus necesidades, y así las colaboradoras también estuvieran un poco más tranquilas. Pues en este caso también fue una acción de tercer nivel con el apoyo social que ellas estuvieron o brindaron. Y miren, tenemos esta otra acción de tercer nivel muy adecuada también ahora con el teletrabajo derivado por la pandemia. El hecho de que ayudemos a que ciertos colaboradores que no tengan cubierta una estación de trabajo con condiciones ergonómicas dentro de sus hogares, también sería una acción de tercer nivel. Tenemos empresas que le han permitido trasladar su mobiliario o al menos su silla ergonómica, así como su equipo de cómputo, ya que cuando comenzamos con el home office, pues nos adaptábamos en cualquier espacio de nuestra casa, en el comedor, en la sala, a veces en las recámaras, y no siempre en las condiciones adecuadas que marca la ergonomía. Incluso muchos trabajadores, derivado de ir a trabajar en casa, han descubierto la ergonomía que tenían en oficina y la han valorado y la han comprendido para también tratar de emularla en sus hogares. Entonces ahora con la nueva ley por el teletrabajo, las empresas incluso que vayan a hacer uso de esta modalidad estarán obligadas a también prever con sus colaboradores cómo están sus condiciones ergonómicas. En un principio, cuando eran pocos los que pudieron iniciar teletrabajo, pues eran acciones de tercer nivel, pero si en tu empresa son la mayoría o son departamentos completos, la misma medida podría ser de segundo o de primer nivel, según fuera el caso. Este ejemplo que estamos observando fue de tercer nivel porque fue para trabajadores muy específicos con los que sí se quedó el compromiso de continuar en el teletrabajo. Pues así son estos ejemplos de buenas prácticas de la norma 035 y las vimos clasificadas en el primero, segundo y tercer nivel como lo señala la norma, reforzando que las de primer nivel son en el plano organizacional, buscan impactar la cultura de trabajo al 100% de las personas que colaboran en la empresa. Las de segundo nivel son en el plano grupal, buscan mejorar principalmente las relaciones interpersonales y la organización para el trabajo.
y están clasificadas con acciones para un departamento, un turno, un domicilio, una sucursal o bien a ciertos puestos que caracterizan dentro de la empresa. Y de tercer nivel, que son las últimas que vimos, son en el plano individual y también reforzamos que están creadas para atender una necesidad específica de uno o unos cuantos colaboradores muy en lo particular respecto a los riesgos psicosociales derivados por el trabajo. Así es de que ya tenemos el contenido visto para este webinar y llegamos al momento de las dudas y de las preguntas. No sin antes pedirles que nos ayuden a responder esta sencilla encuesta que tienen en pantalla. Ayúdenos dándole clic en pantalla qué cantidad de trabajadores actualmente tiene la organización para la cual estás tú colaborando. ¿Te encuentras en una empresa de hasta 15 trabajadores? Quizás en tu organización tienen de 16 a 50 trabajadores o están en el rango de 51 a 100 o exceden los 100 trabajadores. Ayúdanos a responderlo. Necesitamos que al menos el 80% de los que nos están escuchando en el webinar le den clic a su respuesta. Elijan una respuesta de estas 4. Y con ello nos van a ayudar a dar mejor orientación a las respuestas que vamos a dar a sus preguntas, ya que entenderemos cómo está conformado este grupo del día de hoy. Entonces, ya casi llegamos al 80%. Ayúdenos a tener esta información. Elijan en pantalla su respuesta de clasificación de trabajadores en la organización que hoy colaboran. Y ya que tenemos esta participación por parte de ustedes, creo que estamos listos para saber si hay alguna pregunta o alguna duda que comencemos a poder responder. Así es, Pablo. Ya tenemos los primeros comentarios y el primero es de Sandra Carolina y nos dice, hola, ¿creen que me podrían compartirnos el violentómetro laboral? Conocía el violentómetro del IPN, pero no el aplicable al trabajo. Con gusto, creo que podemos hacerles llegar por el correo. Voy a enviarles a todos los asistentes un correo de seguimiento con algunos links que requieren para que ahorita van a ver en lo que les va a exponer Pablo, y anexamos con mucho gusto el violentómetro laboral, que hemos inclusive editado uno que fuera más claro y más fácil de usar. ¿Te parece, Pablo? Sí, qué bueno que lo puedan tener a la mano porque es una herramienta muy sencilla de usar, muy amigable, a los trabajadores hace mucho sentido y confianza. Entonces, con todo gusto, esa es una de las muchas herramientas que les compartimos en nuestro curso de formación integral. Muy bien. Tomás Pech nos dice, buenas tardes, ¿podrían enviarme la presentación y video? Gracias, excelente tarde. Ahorita vamos a comentarles cómo lo podemos hacer. Samuel Toteca dice, ¿tienes algún ejemplo respecto a cargas de trabajo de primer nivel? Me imagino que cuando el riesgo ya se haber evaluado, Samuel, y salió en cargas de trabajo, algún riesgo alto. Cargas de trabajo es muy extraño que solo sea de primer nivel, es decir, sería muy extraño que te salga un cargas de trabajo en rojo a nivel organizacional si es solo una o dos personas las que lo están viviendo, pero vamos a suponer que así sea porque estés en una pequeña empresa. Entonces, a una acción de primer nivel es cuando tú a ese colaborador ya identificado que se siente abrumado, vas y verificas su nivel de dominio, qué tan competente es para la función que realiza y tratas de encontrar la brecha de lo que tiene que hacer contra lo que es capaz de hacer y pones un programa, ya sea de acompañamiento con un experto, de capacitación desde cero si no la tuvo, de formación integral o de habilitarle mejores herramientas de trabajo para que lo pueda hacer más rápido. Pero insisto, sería muy extraño que cargas de trabajo vaya a ser solo para un colaborador. De primer nivel, decía más bien, ¿no? Más bien hacia todos. Global. Global. Ok, global vimos durante la presentación 3 ejemplos hacia cargas de trabajo, como fue las reuniones semanales para organizarse el día lunes o el día viernes, como lo decida cada departamento, entre los 3, 5, 10 o los que sean dentro del área de trabajo y se organizan siendo conscientes de lo que viene en puerta y hasta podrían ellos reconocer o identificar quién está sobrado de tiempo o quién está sobrecargado y comenzar a repartir las cargas. Esa estrategia de las reuniones semanales donde ellos puedan opinar, no solo el jefe, son muy efectivas para el tema de cargas de trabajo.
Bueno, y fíjate que no olvidemos, Pablo, que muchas veces se queda en el gran concepto, en el dominio de cargas de trabajo, cuando en realidad ahí, si entras a analizar las dimensiones que conforman este dominio de cargas de trabajo y tiene que ver con la presión psicológica, la presión de velocidad para el trabajo, el tratar clientes enojados. Recuerden que cuando vuelves a entrar a analizar y ves cargas de trabajo y ves las dimensiones, y como dice Pablo, inclusive de ahí ver las áreas, etcétera, pues hay, alguna vez nos compartías algo de un call center, me parece, Pablo, que por su naturaleza sentían mucha presión en ese tema y creo que nos decías que hicieron pequeñas pausas porque la naturaleza de su trabajo, pues así es. Es inevitable, como también en los bancos, que están un cliente tras otro en ventanilla y no siempre muy amigables cuando vamos nosotros a los bancos, ¿no? Pero sí tienes razón al comentar que hay que desmenuzar en los dominios. Ese dominio de cargas de trabajo tiene 6 dimensiones. Y puede ser que los trabajadores no estén diciendo que tengo mucho trabajo. Puede ser que lo que están expresando es que tienen cargas cuantitativas o que tienen que hacer mucho trabajo, esfuerzo mental en hacer operaciones o que tienen una alta responsabilidad con valores que tienen una alta importancia para la operación y ellos se sienten abrumados permanentemente. Entonces ahí también debemos de analizar el origen real de cargas de trabajo y no pensar que siempre es exceso de trabajo. Y construir con ellos esas soluciones, ¿no? Liliana Almaraz nos dice, ahora con el teletrabajo, ¿cómo podríamos aterrizar todas estas acciones para el cumplimiento en la NOM 035? Pablo, te vamos a acorralar para volver a programar el webinar de Home Office. La NOM 035 es de Sí. Home Office. Sí, de hecho, cuando iniciamos con estos webinars derivados de la pandemia, comenzamos con el tema del home office y la norma 035 y fue muy eficiente y hoy que el teletrabajo es real y que tenemos normatividad, sin duda que lo debemos de reprogramar. Pero sí, todos estos temas aplican y hasta ahora debemos de acentuar el esfuerzo porque se ha extendido el control o tratar de tener control respecto a las relaciones en el trabajo hasta los hogares de muchos de nuestros colaboradores y habrá otras presiones y otras cuestiones en familia y en casa que se van a empezar a mezclar con temas laborales y habrá temas laborales que están totalmente mezclados ya en la rutina diaria de trabajo. También es aplicable. También necesitamos enseñar al trabajador a identificar y a separar una cosa de la otra y a tener nuestras herramientas para ir llevando la información derivada del teletrabajo. Así es de que programemos de inmediato el tema del home office y la norma 035. Y bueno, además les comentaríamos que en nuestro centro de documentación les acabo de poner en el chat la liga, ahí en nuestra página, abajo dice centro de documentación y recientemente subimos la modificación a la Ley Federal del Trabajo para el teletrabajo y una guía que publicó también la propia Secretaría del Trabajo respecto a esta modificación de ley, así que ingresen y descárguenlas, obviamente sin costo, pero en ese espacio del centro de documentación concentramos, ahí está la norma, ahí está la guía de la Secretaría, ahí está una guía que elaboramos especialmente para simplificar. Ahí pueden encontrar muchos documentos cuya descarga es gratuita y que buscamos apoyarlos en ese sentido. Tenemos una pregunta de Dulce Alejandra. ¿Me pueden dar un ejemplo más claro de los exámenes médicos preventivos? Ok, Dulce, en el ejemplo que pusimos fue derivado que en el diagnóstico se habían encontrado áreas de trabajo con riesgos psicosociales en color rojo, muy alto. Y cuando el comité, los integrantes del comité fueron a charlar hacia con ellos, vieron que había gente que ameritaba ya alguna atención médica porque tenían su nivel de estrés muy elevado. Luego el comité se da la tarea de investigar con personas de la salud qué es lo que ameritaba y qué es lo que pasaba. Y estas personas de la salud dijeron, mira, hay ciertos signos que si tú ves en tus trabajadores podrían significar precisamente que están con un nivel de riesgo por estrés laboral muy alto. Y les dijeron desde tamaño de cintura para hombres o mujeres, características o tics nerviosos, posturas corporales, cómo se veían cuando estaban de pie, ciertas cuestiones físicas visibles. Entonces fue cuando la empresa
fue al departamento, a los departamentos que estaban con alto nivel de estrés e identificaron algunas personas que reunían esos signos, esas características físicas, y a ellos son a los que luego llevaron a hacer los exámenes médicos preventivos, pero fueron preventivos porque primero fueron identificados. Y ahora sí, después de estos exámenes preventivos, confirmaron o no la presión por la que ellos atravesaban para una atención médica más prolongada. Muy bien. Silvia nos pregunta, Pablo, me interesaría compartir el curso a mis compañeros de trabajo. ¿Se abrirá otra fecha? Ok, Silvia, ahorita les vamos a dar una alternativa. Sí se va a abrir fecha y les vamos a dar alternativa por si desean obtener grabación y repasar este contenido. Iliana Almaraz nos dice, todas estas acciones son excelentes y normalmente se hacen en empresas grandes, pero en las pymes es difícil realizar algo así ya que normalmente lo visualizan como pérdida de tiempo y es difícil que los directivos lo vean como beneficio en su organización. Sí, Liana, en realidad lo que yo te recomiendo primero es sensibilizar a tus directivos o a los dueños de las pymes, sensibilizarlos no solo de que deben de cumplir la norma, sino el beneficio de implementar la norma que les va a traer esa pyme. Las pymes son las que más necesitan que su talento, que su personal esté en el mejor estado posible, porque deben de ser muy eficientes para hacer muchas cosas y dar resultados. Entonces, cuando logramos sensibilizar de esa manera, resulta que los directivos comprenden que el invertir en la implementación en realidad les va a servir más allá de la propia norma. Y de las acciones que comentamos, algunas también son fácilmente replicables en las pymes. Nosotros a través del apoyo a las empresas que realizamos, por ejemplo, el violentómetro que les compartiremos, es una herramienta sencillísima que en 15 minutos la aplicas y te da un valor importante, pero es solo para el tema de violencia laboral. Sin embargo, también nuestra plataforma para aplicar los diagnósticos, acontecimiento traumático severo, tengan sus expedientes por un precio muy, muy accesible para la pyme, sí pueden hacer la aplicación. Pero sin duda, Ileana, que debes de promover una sensibilización a los directivos o dueños de las pyme y también tenemos webinars y cursos para ello. Teo Orduña nos pregunta si vamos a facilitar la presentación. Ahorita se los comentaremos. J. Sánchez nos da su correo. Yo creo que tiene que ver con si podíamos enviar. Aleida nos dice, ¿cuáles herramientas se pueden? Hoy se cortó su pregunta. Ahorita a ver si viene abajo. Erika Bautista, por favor, el violentómetro. Se los vamos a mandar en el correo en donde se registraron. Fabián Quintanar, la encuesta ya la apliqué en septiembre, ¿la puedo volver a aplicar? ¿Pasaría algo si la vuelvo a aplicar? ¿Cuál será la de riesgos psicosociales o de acontecimientos? Fabián, mira, en el caso de la de riesgos psicosociales, la recomendación de la norma es al menos cada 2 años, la recomendación profesional es cada año. Si la aplicaste en septiembre, ya estábamos en pandemia, no tiene mucho sentido aplicarla hoy en día de manera tan pronta. Conviene más invertir el tiempo en atender lo necesario, a menos de que en esa aplicación haya habido problemas, errores o extravío de respuestas, entonces sí te convendría recuperarla. Y la de acontecimientos traumáticos severos, esa se aplica una sola vez de manera general y en delante solo debe de estar a disposición de los trabajadores para que la respondan cuando ellos crean necesario, Fabián. Aleida, ahora sí completa su pregunta. ¿Cuáles herramientas se pueden utilizar para identificar al personal que puede tener alguna alteración a la salud? Y bueno, Pablo, hoy me da mucho gusto porque Aleida comienza con nosotros mañana el curso integral de formación y bueno, ahí verá, ahí le vamos a proporcionar varias alternativas. Sí, de hecho son 3 motivos por los cuales debemos de canalizar exámenes médicos y psicológicos, pero efectivamente hacerlo ahorita en unos segundos en el webinar sería algo complicado, pero así como a Leida, pues invitamos a los demás a valorar la posibilidad de tomar alguno o los talleres de formación que tenemos donde desglosamos esos motivos y cómo identificarlos. Así es. Silvia nos dice, ¿manejan alguna plática de liderazgo o comunicación efectiva que apoye el seguimiento de esta plática? Sí, por supuesto, Silvia. Si conocemos a detalle sus necesidades, podemos hacerles la propuesta específica, como decía Pablo. Hay algunos webinars que hemos preparado para que a los líderes de las empresas les quede claro por qué la NOM
más allá del cumplimiento y de evitar estas situaciones de multas, nos puede aportar mucho en la organización. Sí, es correcto y con mucho gusto vemos esos temas de comunicación y liderazgo. Aleida nos dice, ¿me pueden compartir el bioelementómetro, por favor? Sí, se los mandamos ahorita mismo. María Montserrat, licenciado, soy Fernando Ramírez García, psicólogo de Tlaxcala. ¿Podría dar un ejemplo de la aplicación de la NOM en instituciones? Me imagino de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, es PJ, perdón, me salté eso. ¿Puede dar algún ejemplo de la aplicación de la norma en instituciones gubernamentales? ¡Ay, qué interesante! Claro, claro que sí. De hecho, ahorita dentro de los ejemplos salió de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde también pudimos acompañarles. Vimos ejemplos de un congreso estatal a nivel gobierno del estado, un congreso de diputados y su personal administrativo. Tenemos ejemplos de una junta municipal de agua y saneamiento. En fin, tenemos DIF también instalado la parte de la norma 035, porque ellos no están exentos, también están obligados a cumplir con todo ello. Y fíjense que bien curioso, porque en el tema de gobierno también viene un tema de las jornadas de trabajo, ya que normalmente están sujetos a muchas necesidades de ampliar sus horarios y casi siempre sin un pago adicional por esos tiempos adicionales que también ejercen, o también se ven muy afectados la interferencia vida familiar con la vida laboral, porque en instituciones de gobierno luego les demandan asistir a ciertas cosas y eventos más políticos que de trabajo. Así se da la dinámica y entonces tienen estas interferencias. Y el ejemplo del voluntariado institucional fue de una dependencia de gobierno. Ellos vieron que a través de ese voluntariado institucional mezclado con las familias de los trabajadores, de los colaboradores, podían ayudar a que el trabajador de gobierno tuviera mayor comprensión y empatía por parte de su familia cuando reconocía y entendía todo el alcance que tenía esa institución de gobierno. Entonces, esos dos factores son muy vitales o muy comunes en las dependencias públicas. Pablo, ¿y te acuerdas un video que tenemos de un caso del Icatec, me parece? ¿Sí? Que a lo mejor podríamos mandarles también en el correo el link del video para que vean qué acciones han llevado a cabo una institución y cómo hicieron un video al final que resumía un poco esta tarea. Sí, en 3 minutos nos charlan todo lo que hicieron para implementar la norma 035, esa dependencia de gobierno. Nayeli Solís nos dice, ¿cuál sería una acción de jornadas de trabajo en primer nivel? Creo que ahorita lo comentamos, ¿verdad? Que habría que Sí, desmenuzar. Samuel nos dice muchas gracias, saludos. María Montserrat, eh, creo que hasta ahí, muy buenos tips. Fabián nos dice riesgos psicosociales, gracias, o sea, se refería a las encuestas. Aleida, gracias. Carolina García nos dice, ¿en los hospitales se implementa igual la NOM 035 o sí? sí, sí. Y hoy en día para ellos es así como que una bocanada de aire fresco con todo el tema de pandemia en hospitales. El estrés está más allá de lo posible. Síndrome de burnout y otros ejemplos por el exceso y el agotamiento que tiene el personal de salud. Incluso los que no están en área de COVID dentro de los hospitales se ven impactados por toda la dinámica que se está generando, las restricciones, las urgencias, y el tema de la norma 035 les puede ayudar a mitigar un poco, no va a desaparecer, pero sí a mitigar un poco todo lo que la demanda de la pandemia les está generando. Ah, mira, qué interesante. María Montserrat dice, muchas gracias. En el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala ya estamos aplicando desde abril de 2019. ¡Bravo! Muy ¡Los bien. felicitamos! Muy bien. Nos interesará mucho si es posible conocer su experiencia, charlar, dialogar, porque así es como construimos todo este tema de los webinars, acumulando información, investigando y viendo las buenas prácticas. Sí, y esos ejemplos en que vemos la normativa realmente en la vida diaria. Muchas gracias. Lo que nos puedan Bien por compartir Tlaxcala. sería muy, muy interesante. Hasta ahí estamos con las preguntas y los comentarios, Pablo. Ok, pues vamos a compartir más información en lo que pueden llegar otros comentarios o dudas, porque varios de ustedes tenían la pregunta que si podían disponer de la grabación o de las diapositivas, y aquí tenemos la solución para ello. Miren, además de poder organizar y compartir con gusto estos webinars gratuitos y resolver sus dudas, tenemos ya dos opciones de paquetes para ustedes. Una es
la opción de 130 pesos, donde ustedes reciben la grabación del webinar para repasarlo o compartirlo como algunos expresaron, y un diploma oficial de participación con su registro de agente capacitador externo ante la Secretaría, para que sus currículum personales vayan mostrando evidencia de su formación en la norma. Y el segundo paquete, que también tiene un valor bastante económico de 260 pesos, reciben, además de la grabación y del diploma, las principales diapositivas del webinar de hoy y la constancia de ese 3 para que su empresa o su organización pueda demostrar que está invirtiendo en la capacitación de su personal clave en el tema de la norma 035. Cualquiera de los dos paquetes, el que mejor te acomode, lo puedes obtener bastante sencillo siguiendo estos pasos que te explica mi compañera. Solamente tienen que entrar a nuestro link que pusimos en el chat y que se los mandaremos por mail, simplenom035.mx, diagonal formación. Ahí seleccionamos solicitar diploma o constancia. Se va a abrir una pequeña caja de texto donde pueden poner el correo con el que se registraron en el webinar y se despliegan este o todos los webinars o eventos en los que hayan participado con nosotros. Seleccionan al que quieran tramitar. Pueden pagar con PayPal, transferencia, tarjeta, solicitar factura y en el área de mis compras siempre tendrán disponible todos estos documentos para descargarlos. Quiere decir que los pueden descargar, su diploma, su constancia de C3, si eso fue, el material, el link de la grabación, o conservarlos ahí y usarlos cuando lo necesiten. Ese es el modelo del diploma con número de agente capacitador y los datos de la constancia C3 tal como lo requiere la Secretaría. Excelente, ojalá que sí puedan hacer uso de estos paquetes y también ayudar a que nosotros tengamos recursos para seguir investigando y concentrando información que les traigamos en nuevos webinars como los que están por salir. Les compartimos adicional que en esta misma liga, donde pueden adquirir cualquiera de los dos paquetes, también está una sección de próximos eventos. Y ahí encuentran ustedes, al darle clic, este calendario de eventos que ya tenemos programado para las siguientes semanas. Van a conocer ustedes que hay una lista importante de webinars como el que estamos terminando en este momento para los siguientes días. El webinar de todas las obligaciones de la norma, de cómo es la parte de los acontecimientos traumáticos severos, en fin, varios webinars que están a disposición de ustedes que los vayan tomando conforme la información les sea necesaria. Pero también en este calendario de eventos formativos van a encontrar los talleres. Los talleres, a diferencia de los webinars, tienen una duración de 3 horas y esto nos da tiempo de profundizar mucho en alguna de las obligaciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, este taller 2 que va a suceder ya en esta misma semana para aprender lo necesario de cómo integrar el comité de la norma 035, quiénes deben de estar, cómo se eligen, cómo se formaliza la integración del comité, qué funciones o actividades les debemos de encargar y cuáles son sus primeros pasos. Así como también en este mismo taller alcanzamos a desglosar cómo se debe de construir una política y qué formatos utilizar para llegar a ella. Entonces van a encontrar los talleres, duración de 3 horas con un valor de 430 pesos. Pero también encuentran público nuestro curso estrella, el curso de formación integral. Este curso, que tiene una duración de 4 semanas, va a iniciar ya el día de mañana, martes 19. Nos vemos en un horario de 11 a 2 hora del centro del país. Comienza martes, mañana martes, y las siguientes 7 sesiones son los días jueves y los días lunes de las siguientes 4 semanas. Y en este curso de formación integral desmenuzamos, pero sí a detalle, cada una de las 11 obligaciones para las empresas de la norma 035. No solo la explicamos para que sea comprendida, sino que también proporcionamos los formatos para requisitar y cumplir de inmediato con la obligación, los tips, ejemplos como estas buenas prácticas que hoy vimos, pero profundizamos en algunas otras. Tenemos la posibilidad de conocer la situación específica de tu organización para orientarte de manera especial. Abrimos, obviamente, micrófonos y cámaras para compartir datos, orientar y capacitar en todo lo que sea necesario para que en 4 semanas tú logres plena implementación de la norma de la empresa si te aplicas a poner en práctica lo que vas aprendiendo
durante cada una de las 8 sesiones. Este curso ya comienza mañana y, insisto, comienza el martes y nos vemos los días jueves y lunes durante esas 4 semanas de aprendizaje muy práctico. Pablo, JFC nos dice, el impacto de la NOM está muy dirigido a las empresas en cumplimiento, pero el empleado a que está involucrado en participar ya no están dispuestos y conflictúa la implementación. Mira qué interesante. Acabamos de tener el webinar de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Sí, acaba de suceder el viernes pasado y este efecto es muy común, ¿eh? Es muy común que las empresas inician la implementación y no encuentran la empatía ni la respuesta que quisiéramos por parte de todos los colaboradores y hay resistencias y rechazo. Sin embargo, cuando hacemos una implementación correcta, la norma nos pide ir haciendo ciertas actividades antes de anunciar o pedir el apoyo de los trabajadores, antes incluso de pedirles que respondan los diagnósticos. Y cuando sí hacemos esas obligaciones previas, llegamos en un ambiente mucho muy diferente con los colaboradores. Cuando hacemos las obligaciones de sensibilización, de informar, de construir lo necesario antes de abordar al trabajador, el trabajador se siente ahora sí involucrado, atendido y con ganas de participar. Entonces es muy real lo que nos platicas, es muy frecuente, pero también en la misma norma y en la metodología que enseñamos en este curso de formación integral está la solución muy práctica y tenemos muchos testimonios ya que nos dicen, mira, sí es cierto, los trabajadores sí pueden y quieren participar de manera proactiva. El curso, que nos pregunta también el costo del curso, es de 3,000 pesos masiva por los 8 talleres, son 24 horas de formación en vivo, 4 semanas. Y pueden también adquirir cada taller por separado, tiene un costo de 430 masiva. Cuando ustedes adquieren el curso completo, se descuenta el costo de un taller. Sí, te Hasta ahí sale vamos. 8 talleres por el valor de 7 el tomar el curso de formación integral. Y un dato importante, al concluir el curso y haberlo aplicado en tu empresa a la implementación de la norma, si lo decides, puedes inscribirte a un proceso de certificación para obtener un certificado por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en la metodología Solve, que te acredita, te certifica como un experto gestor de los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, este curso aplicado en tu empresa también tiene ese valor agregado que tú podrías aspirar a obtener el certificado. Ya muchos egresados de los cursos pasados están obteniendo su certificado con excelentes resultados. Correcto, así es, Pablo. Y bueno, algo que es muy interesante, muchas empresas que la gente responsable del área se capacita, los que han empezado les permite verificar que realmente todo el cumplimiento esté alineado y los que no han empezado les permite avanzar en esas 4 semanas, si no al 100 casi, Y muy muy rápido. rápido y seguros que lo que inviertan en realizar está bien hecho. Además de esos eventos formativos, les podemos compartir que también tenemos ya 2 alternativas de acompañamiento para aquellas empresas que requieren tener alguien a su lado durante la implementación. Entonces, en esta otra liga que también les ponemos en el chat, en esta liga, al ingresar, vas a encontrar 2 alternativas para acompañar en tu empresa la implementación de la norma. Ambas alternativas en 4 semanas. La primera de ellos se llama el paquete Integranom 035. Y este es un servicio de consultoría donde una o varias personas, según se decida de tu empresa, ingresa al curso de formación integral y luego nosotros, además de toda esa orientación del curso, te habilitamos nuestra plataforma Simplenom 035, tanto para aplicar los 3 diagnósticos que pide la norma como para tener ya el buzón de opinión de los trabajadores. Y con toda esta programación y la orientación del curso, en esas 4 semanas, personal de tu organización haría la implementación de la norma y quedaría habilitado además para poderle dar un seguimiento a la misma. Y el segundo servicio que te ofrecemos de consultoría se llama el paquete Cumplenom 035. Este paquete fue ideado para aquellas organizaciones que no tienen manera de asignar a una persona o a un departamento para que se encargue de atender y de implementar la norma. Y lo que hacemos es que nosotros te asignamos un consultor certificado para que lo haga todo por ustedes.
Y ese consultor estará en contacto para obtener cierta información de tu empresa, integrar todos los materiales, programar la plataforma, correr la aplicación de los diagnósticos, obtener los resultados, hasta llegar a integrar el programa de medidas preventivas y de control que tu empresa debería de comenzar a implementar. Entonces, ya sea que quieras que personal de tu empresa quede formado y habilitado o que quieras que un consultor lo haga todo por tu empresa, ambos casos en 4 semanas quedaría resuelta la implementación de la norma en tu organización. Y para saber el valor de estos servicios, es tan sencillo como darle clic en este botón de color verde, indicarnos la cantidad de trabajadores que tiene tu empresa y cantidad de sitios o domicilios donde se encuentran repartidos y de inmediato te llega la cotización. Si lo prefieres, también podrías darle clic acá al icono del WhatsApp y una persona, un colaborador nuestro, te estaría atendiendo de inmediato ante tus dudas o inquietudes para estos servicios de consultoría. Y bueno, también les puse nuestro WhatsApp inmediato. Ahí si ahorita gustan escribir para cualquier información, los atendemos. Nos dice Sandra Carolina, me interesa el curso completo, pero no se ajustan mis horarios. ¿Tendrán algún otro curso en otro horario? Ahorita programado, no. Ahorita programado no, y también tendrías que ver, Sandra, la posibilidad de que este curso, a los participantes que se inscriben y que no llegan a asistir a alguna sesión, bueno, por todas las sesiones siempre les llega la grabación completita de la sesión del día y estamos abiertos para atender tus dudas de manera individual porque se crea un grupo de WhatsApp y podemos estar en comunicación. Entonces, valora la posibilidad de tú tomarlo de manera asincrónica, pero estarte asesorando en vivo de manera puntual. Sería una alternativa para ti. JFC nos dice, la implementación de la norma requiere de un experto en desarrollo organizacional y psicología para la interpretación de los cuestionarios. No sé si es pregunta o es una afirmación, Bien, pero realmente, bueno, hemos visto muchísimos ejemplos, ¿verdad, Pablo? sí, en realidad la norma no señala la exigencia de estos perfiles profesionales para la interpretación o la aplicación, sobre todo en la aplicación. Es ideal y sirve mucho cuando tiene estos perfiles que tú comentas, porque ya de antemano en su formación tienen un gran aprendizaje que lo pondrán a disposición de estos temas. Pero solamente para la firma del informe diagnóstico que incluye la interpretación de los cuestionarios, pide la norma que sea una persona con cédula profesional sin clarificar qué perfil formativo. Los que tú mencionas son ideales y muy convenientes. Hasta ahí llevamos las preguntas. Ya cerramos. Ok, pues entonces ahora solo nos queda pedirles un gran favor. Necesitamos que nos ayuden con su opinión respecto a este webinar, respondiendo a la pregunta ¿qué te aportó? Y para ello vamos a hacer uso también de una herramienta tecnológica y les pedimos que ingresen en sus computadoras o celular a www.menti.com www.menti.com y cuando lo hagan les va a pedir un código de acceso que son estos 7 dígitos que se escriben de manera continua sin espacios. 93, 33, 34, 6. Esos 7 dígitos de manera continua. En cuanto lo haces, te aparece la pregunta, ¿qué te aportó el webinar? Y 3 campos en blanco. Te pedimos que en cada campo escribas solo una palabra. En el campo 1, la palabra que represente lo más que recibiste de este webinar. En el campo 2, la palabra que represente lo segundo que te haya aportado. Y así también en el campo 3, una sola palabra representando lo que te ha aportado este webinar. Ayúdanos, por favor, ayúdanos haciendo esta rápida encuesta, porque a través de tus respuestas podemos identificar si lo que estamos realizando aporta valor, como también podríamos identificar la necesidad de hacer algún ajuste, algún cambio a la estrategia formativa en los webinars. Así es de que va a ser muy valioso que ingreses a www.menti.com, escribas el código de acceso 93 33 34 6 y anotes las 3 palabras en cada uno de los campos que representan lo mejor que te haya aportado el webinar. Veo que comienzan a aparecer algunas respuestas, así es de que vayamos a ver los resultados. Y para ello podemos ver cómo se construye una nube de palabras con tus respuestas.
Entre más veces se repite la palabra por algunos de ustedes, toma mayor tamaño dentro de esta nube. Ahorita resaltan la palabra conocimiento y la palabra claridad. Genial que la información que estás recibiendo llegue a conocimiento y a clarificar. Luego aparece la palabra información y la palabra aprendizaje como segundas palabras con mayor tamaño. Entonces, estamos bien aprendiendo con la información que recibes. Pero también vemos en buen tamaño la palabra tips y la palabra ejemplos. Creo que este webinar en particular, de hecho, se trataba, ¿no? De las buenas prácticas que nos sirvan de ejemplo, de tips o de inspiración para saber qué hacer en el caso de nuestra empresa. También veo con buen tamaño las palabras tranquilidad, la palabra certeza, pues ambas así como que generan esos estados idóneos para sentirnos seguros, ¿no? Igual la palabra confianza, orientación, actualización también aparece, la palabra apoyo, estructura, seguridad, objetividad, experiencia y comprensión. Creo que vamos bien. Siguen llegando más avisos respecto a lo que ustedes responden a esta pregunta que les aportó el webinar y se sigue conformando nuestra nube de palabras con todas sus opiniones. Se va a quedar abierta por unos instantes para seguir recibiendo sus valiosas aportaciones. Pero creo que estamos en tiempo de poder cerrar el webinar si no es que tenemos alguna duda adicional. No, Pablo, no tenemos ninguna duda adicional. Estamos ya listos para cerrar. Se enviará inmediatamente también la información del correo y del violentómetro con mucho gusto. Perfecto, pues ojalá que varios de ustedes nos puedan acompañar en el taller que iniciamos mañana en el curso integral. Creo que es algo que les va a ser de mucha utilidad y además me dará mucho gusto poderles conocer, escuchar y saber cuáles son sus empresas para orientarles de manera puntual. Muchas gracias, Pablo, por compartir conocimiento, experiencia. Gracias a todos ustedes por estar y síganos en nuestras redes, estemos en contacto. Ojalá nuestros colegas, compañeros del Poder Judicial de Tlaxcala nos contacten o nos dejen algún medio, si les podemos escribir, pues para conocer lo que están haciendo y que otros lo conozcan. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana.